Buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a esta presentación, a esta charla sobre saneamiento en el marco del Día Mundial del Retrete. Muchas gracias, Alejandro, por ir llevando todas estas presentaciones y gracias a todos los ponentes, a los cuales vamos a tener la oportunidad ahora de seguir escuchando qué es lo que nos tienen que decir sobre el saneamiento, ahondar en algunos de los puntos que han tenido que pasar por encima por la falta de tiempo y entrar en discusión en otros muchos. Para enmarcar un poco la mesa y los temas que trataremos, a pesar de que algunos de los temas ya han salido en algunas de las presentaciones, me gustaría hacer una pequeña introducción, empezando porque en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el acceso al agua potable, salubre y limpia y al saneamiento es un derecho humano y pide que se realicen esfuerzos internacionales para ayudar a los países a proporcionar agua potable e instalaciones de saneamiento salubres, limpias, accesibles y asequibles. En la meta 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se insta a lograr el acceso a servicios de saneamiento adecuados y equitativos para todos. El seguimiento de la meta se realiza mediante el indicador de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, es decir, el uso de instalaciones de saneamiento mejoradas, no compartidas con otros hogares en las que los excrementos se tratan in situ de manera segura o bien se transportan y se tratan en otro lugar. Texto oficial que dista mucho de las presentaciones que hemos visto hasta ahora, de nuestra propia experiencia en los proyectos que llevamos a cabo y al final de la realidad del día a día de tantos millones de personas. En cifras absolutas, hay 2.100 millones de personas aún sin acceso a agua potable, 4.200 millones de personas, que son más de la mitad de la población mundial, sin acceso a un saneamiento gestionado de manera segura, de los cuales unos 673 millones de personas aún defecan al aire libre y no tienen acceso a ningún retrete. A partir de aquí, os lanzaría la pregunta: ¿cuál es la situación actual del acceso al saneamiento? Como comentaba, algunos lo habéis comentado por encima, no os habéis querido o podido extender. No sé, por ejemplo, David, que tenéis una experiencia bastante amplia en diferentes países, para empezar contigo, alguien que habla la ronda, ¿cómo explicarías así a grandes rasgos la situación general del saneamiento en el mundo? Poniéndolo también en relación a estos textos oficiales de lo que significaría o de lo que se esperaba en 2010 este derecho humano, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. No sé si voy a poder hacer una presentación o responder, ¿no?, a la pregunta de la situación del saneamiento en el mundo. Eso daría seguramente para una respuesta mucho más larga. Yo creo que sí que puedo hacer una breve explicación de la situación en los países en los que trabajamos, ¿no?, tanto en América Latina como en África, que es bien distinta, ¿no? Y que también hay que atender precisamente a ese contexto diferente, tanto en las condiciones socioeconómicas de la población como en las capacidades, ¿no?, por su parte de la administración, también de la población y de la situación de partida, ¿no? Por eso, lo primero que hay que hacer efectivamente es hacer un buen análisis de la situación en el país, en la zona en la que estemos. Como comentábamos antes, en la zona en la que estamos trabajando en Mozambique, pues hay un nivel muy bajo tanto de acceso a saneamiento mejorado, de cobertura, digamos, de letrinas mejoradas, ¿no?, de un 10%, como de acceso a cualquier tipo de saneamiento en la zona rural. Esto es muy distinto también si nos vamos a una zona urbana o periurbana, y puede variar también entre unas regiones o unos distritos u otros, ¿no? Si bien es cierto que en Mozambique la media más o menos es el 10% de letrinas, de cobertura de letrinas mejoradas. Por lo tanto, es un reto enorme, ¿no?, por lo que supone, digamos, de los recursos, ¿no?, que van a hacer falta para cubrir el 90% restante. Y quizá, destacar aquí que muchas veces cuando hablamos de Santo LIC como metodología o hablamos de ese objetivo de llegar a comunidades libres de defecación al aire libre, ese debería ser siempre un primer paso. Creo que lo mencionaba antes al principio Ana Muedra, que ese es un nivel básico, ¿no?, de acceso a saneamiento. Ese nivel tiene que ser un primer paso
en la escalera de saneamiento, ¿no? Y tiene que ser, el objetivo tiene que estar puesto tanto de las organizaciones como de las administraciones públicas y de los gobiernos en facilitar que las familias sigan ascendiendo en esa escalera de saneamiento y que vayan dando esos pasos, primero saneamiento básico o acceso por parte de toda la población, letrina básica mejorada y a continuación, bueno, pues el resto de pasos, ¿no? Y es algo que es posible, que es factible, que lo que le falta son una serie de apoyos, ¿no? Y unas condiciones de contorno. Comentabais en vuestra presentación, Vasco, acababais con una serie de retos, ¿verdad? Y me ha parecido interesante también durante la presentación el punto que destacabais, que la gente, a pesar de tener unas carencias económicas muy importantes, está dispuesta a pagar por tener una letrina. ¿Nos podrías explicar, Vasco, un poco este punto que quizá para mucha gente es sorprendente? Que gente que realmente no tiene absolutamente para nada, que esté dispuesta y que tenga una capacidad de ahorro X para pagar una letrina. Bueno, muchas gracias. A nosotros también nos ha sorprendido mucho, ¿no? Esta voluntad de que las personas tengan voluntad de pagar por tener una latrina, ¿no? Visto que, como decía mi compañero David, la metodología Santolic no prevé mucho estos subsidios, ¿no? Pero a nosotros, cuando empezamos a implementar la metodología Santolic, que tiene este objetivo de despertar a las personas sobre la necesidad de tener una latrina, teniendo en cuenta las enfermedades que vienen asociadas con la falta de un saneamiento, pero también aliado mucho al factor de estas personas viverem em zonas que têm muita dificuldade de poder fazer uma latrina, porque o princípio de Santolic é que as pessoas sejam despertadas, mas depois podem fazer uma latrina dentro de suas possibilidades. O que passa é que em Moçambique temos muitas zonas, sobretudo, que têm sua situação geológica não permite muito o exercício de uma latrina segura que não pressupõe um pressuposto um pouco elevado. De hecho, como Ngagua, pensamos em uma tecnologia que seja adequada, tendo em conta a situação da hidrogeologia de cada local. Nós temos zonas que têm o nível freático, como é demonstrado David Munhoz, mas também temos zonas que têm problema que são zonas arenosas, onde quando fazes uma latrina, na primeira chuva que há, a latrina desaba. Então, a comunidade tem consciência destes problemas que têm nos lugares onde estão vivendo. Então, nada mais que elas apostarem em uma latrina segura, mas também que seja de baixo custo, que é essa metodologia que se trabalhou e está nos catálogos que meu companheiro David Munhoz apresentou em nossa apresentação. Dentro destes catálogos, apresentamos várias opções de latrinas, tendo em conta cada situação das zonas que estamos trabalhando e que tem um custo. E é este custo que, ao final, as famílias acabam se motivando e se interessando em fazer este pago, mas também porque são pessoas que têm muitas dificuldades financeiras, não têm a possibilidade de poder pagar o custo desta latrina numa única vez, não? De hecho, por isso temos aberto esta possibilidade através do trabalho com os agentes econômicos locais para que possam poder ceder
um financiamento a prazo, sem interesses, para que possam aceder a uma latrina melhorada. Eu creio que a dificuldade da zona e também esta possibilidade de ter uma latrina segura e de boa qualidade, e também sem ter que pagar interesses, faz com que as pessoas se motivem em aderir ao nosso projeto. Está muy interesante. Nadia, es curioso que en Mozambique están dispuestos a pagar y en cambio en India nos encontramos algunas situaciones con lo que comentabas, con esos retos culturales y religiosos que prácticamente no quieren saber nada, ¿verdad? De una letrina. Pero al mismo tiempo se da la paradoja, una más de India, en que se convierte en éxito de una de las películas de Bollywood, creo que del año pasado o hace 2, una chica que no se quiere casar con un chico porque en su familia tiene letrina y se ha considerado como si no tienes letrina no tienes absolutamente nada, ¿no? Entonces esta paradoja, como decía, como tantas otras en India, ¿no? Ese reto cultural y religioso y de castas, cómo se salva eso. Y por otra, esa concepción que sí que parece que está calando poco a poco, en que para demostrar un poco en que tu familia no es absolutamente pobre, como mínimo tiene una letrina, ¿verdad? Que poder enseñar y de la que poder estar orgulloso. Sí, efectivamente, el poder enseñar, ¿no?, de cara a la comunidad, ¿no?, para poderse posicionar, ¿no?, pues soy menos pobre o estoy en un grado, en un pequeño eslabón más adelante, ¿no?, de la sociedad. Esto es una cosa muy importante culturalmente en la India, ¿no?, hablando. Pero es verdad en el primer punto de la exposición, que perdonadme, me he quedado, pues nada, se me ha ido todo y ya no he podido terminar. Pero es verdad que una de las preguntas, ¿no?, que formulaba era hasta qué punto, ¿no?, tienen un interés, ¿no? Hay un interés personal, social, comunitario o incluso político, ¿no? Más allá que el gobierno implementase aquel programa fast food, casi diría, ¿no?, porque fue un programa express a 5 años, ¿no?, cuyos resultados era solo pues esto, el indicador cuántas letrinas habían construido, pero sin realmente tener en cuenta, ¿no?, si, bueno, pues el gran problema, ¿no?, que comentas tú, ¿no, Carlas, que es el gran problema social, ¿no?, que mientras siga ahí la creencia de la impureza, cómo realmente vamos a revertir este problema. Y aunque hayan películas de Bollywood que poco a poco vayan haciendo sensibilización, porque esto es sensibilización que se está haciendo, comparto con el resto de compañeros y compañeras que han expuesto que hasta que no sea en India, en mi opinión, un programa mucho más transversal, un programa donde realmente se acoja a todos los actores desde las escuelas, es decir, empezar a poner letrinas en las escuelas de primaria, donde no hay casi, en las de secundaria, donde las hay, pero donde no hay mantenimiento, por lo que os comentaba, ¿no?, porque ¿quién limpia la fosa, ¿no? Y volvemos y siempre volvemos con lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el reto de India es tan especial también, está tan especial porque realmente está intrínsecamente ligado, ¿no?, pues con su cultura y con su día a día, ¿no? Y bueno, y extrapolar esto pues es complicado. Sí, lo de Swachh Bharat he escuchado de todo, los que están muy a favor, los que están muy en contra, los que, bueno, una Sí. pierna y la otra allí. Yo creo que como mínimo sirvió y fue la primera vez que yo sepa que ningún gobierno pone encima de la mesa un tema tan peliagudo, porque como decía David, es el hermano pequeño no es el hermano pequeño, yo creo, es el hermano bastardo del agua, ¿no? Entonces, sí, que realmente un primer ministro ponga sobre la mesa un problema tan bestia en su propio país y lo ponga como una de las prioridades a las que atacar, independientemente después puede haber todas las críticas que hay, evidentemente, ¿no? Pero para mí fue como mínimo muy novedoso, ¿no? Entonces, no sé, dime de verdad. Puede que sea novedoso, pero es verdad que dentro del escenario internacional tenemos que contextualizarnos dónde está Modi, ¿no?, dentro del escenario internacional, y él quiere, ¿no?, es decir, posicionar India dentro de una gran potencia. India está dentro de los BRICS, entonces tenemos que mantener también esta óptica, ¿no?, este prisma de dónde posicionamos internacionalmente India. Entonces, claro, cuando Naciones Unidas
y los miembros de la comunidad internacional insulta amigablemente a India de que son unos guarros, entre comillas, dice, bueno, pues muy bien, pues yo voy a salir ahora con la escoba y vamos a implementar este gran programa, porque es verdad, estoy de acuerdo de que es un programa ambicioso y que siempre es empezar, y no siempre pues, bueno, pues las cosas salen bien a la primera, y menos con un país tan superpoblado, ¿no? Y tan socialmente complicado como es este país, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final tenemos solo letrinas construidas, entonces, claro, si con estas letrinas que hemos construido no se ha hecho un fortalecimiento de la comunidad, no se ha hecho sensibilización, no se ha hecho un seguimiento, lo que se ha hecho ha sido un programa express de 14 a 19 para cubrir su mandato, ¿vale? Porque fue para cubrir su primer mandato. Entonces, bueno, ahora se dice que habrá una segunda y una tercera fase, que es lo que también os iba a comentar, ¿no? Pero veremos, ¿no? Estas segundas y terceras fases aún yo no las he visto muy diseñadas, no queda muy claro un poco, pues bueno, cuál es, hacia dónde irán, ¿no? Cómo querrán enfocar esto. Entonces sí que creo que, bueno, es un primer paso, ¿no? Pero pasos como este, quizás menos mediáticos, ya los habían habido, ¿vale? Hace 15 años ya los distintos gobiernos ya habían promovido de alguna forma, pues bueno, cómo atacar la defecación al aire libre, ¿no? Pero de forma mucho menos mediática, quizás poniendo menos dinero encima de la mesa o debajo de la mesa, ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, esta es la situación. Entonces es verdad que Modi, ¿no? Pues el presidente Modi es un presidente también muy mediático, ¿no? Y esto también es una forma de ganar votos, ¿no? Entonces es verdad que el resultado final es que si entráis en la web del programa de India Limpia, ¿no? Al final es que toda India está en verde porque está fuera de la defecación del aire libre, ¿no? Pero a la que cogemos un jeep y nos vamos a 1 hora y media de Anantapur, en un pueblo que está detrás de unos árboles y unos arbustos, pues ahí vemos efectivamente pues que nadie lo quiere utilizar. Es decir, quien lo está empezando a utilizar son las mujeres y son las niñas, justamente por la problemática que sufren en la India y que sufren en general en todas partes, ¿no? Pero los hombres, los varones, incluso los niños, no, bueno, pues es una cosa como que no va con ellos, ¿no? No va con ellos porque también la defecación al aire libre es, al final, un acto social, ¿no? Entre ellos, es decir, ¿por qué tengo ahora que hacer mis necesidades aquí cuando siempre, ¿no? Lo hemos hecho fuera, ¿no? Y afuera pues voy con mis colegas, nos fumamos nuestro cigarrillo y comentamos cómo ha ido el día, ¿no? Entonces... No te metas en ese campo, que lo quería comentar. Perdón. Sí, no, iba a decir que Gandhi, ya antes de que Twitter existiese, ya hizo algo así como un tweet diciendo que antes para India era el saneamiento y después la independencia, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que hace ya muchísimos años que grandes mandatarios en India ya tenían este punto entre ceja y ceja, ¿no? Justo a este punto, Catherine, te quería preguntar, ¿cómo convencemos a la gente de que dejen de defecar al aire libre y pasen a hacerlo en una letrina? Es que, bueno, lo ha dicho Nadia, lo ha dicho David, lo ha dicho Vasco. Yo creo que en muchos casos es un tema cultural, y para entender la cultura o a la que vamos a llegar, digamos, como nosotros trabajando, tenemos que entender de dónde viene esa situación. Y muchas veces lo que pasa es que, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, queremos hacer un montón de proyectos, mostrar un impacto, mostrar una infraestructura, tal y tal, pero esto tiene unas raíces mucho más profundas de lo que nosotros podríamos entender. Por lo que decías, ya la gente históricamente o culturalmente lo ha hecho toda la vida, sus papás, sus abuelos, etcétera, etcétera, lo han hecho, y viene alguien que ni siquiera entiende mi cultura a proponerme hacer esto porque lo que yo hacía estaba mal. Entonces, como lo importante es entenderlos a ellos, a las comunidades con las que queremos trabajar, a las personas con las que queremos trabajar, pero desde sus raíces, porque por más bonitas que las hagas, por más útiles que nos parezcan a nosotros que puedan llegar a ser, no las van a utilizar. Yo también tuve una experiencia hace algunos años con este tema e intentamos,
y se construyeron muchas letrinas mejoradas, amplias, bueno, con tecnología, digamos, ambientalmente sostenible, mejor dicho, lo último, pues, que podemos decir, y luego va 5 o 6 años después a la misma zona y se convierten en bodegas. ¿Por qué? Porque las comunidades dicen, no, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Y esto es un trabajo que no solamente tendríamos que hacer los técnicos en agua y saneamiento, sino que tiene que estar acompañado de un componente social muy, muy fuerte, o sea, un antropólogo, un sociólogo que conozca como el intríngulis de las comunidades. Eso es lo que yo creo que deberíamos profundizar un poco más como en nuestro trabajo. Bueno, esto va muy ligado con lo que comentaba Juan José, lo que se encuentra cuando va por esos mundos de Dios, ¿no? Sí. Que la realidad que dibujas en casa a la realidad que te encuentras en los lugares, pues dista mucho, ¿no? Tú comentabas 3 puntos, que es aceptación, participación y capacitación. Yo en cuanto al saneamiento añadiría uno previo, que es la convicción de la comunidad, ¿no? Lo que decía, ¿no? Más que cómo se les convence, me gustaría decir cómo se les seduce, ¿no? Juan José, ¿qué te encuentras? Que en la presentación tenías poquito tiempo y sé que tienes experiencias para dar y vender. Sí, en la presentación me encuentro en un piso de la escalera más elevado que el que ha contado David. Yo no tengo, en esta situación concreta, no tengo que convencer a la gente de que use la letrina. Tengo que convencerla de que depure las aguas grises. Ellos lo ven como aguas limpias y sin ningún tipo de problema, y está jugando los niños el agua gris. Y ya hemos visto que el agua gris tiene sus problemas. Es decir, que cada caso es cada caso. Pero como dice que ha recorrido bastantes sitios, pues está en otro sitio curioso, donde ya no era un tema de concienciación y tema de religión, tema de costumbres, era un tema económico. Es decir, defecación al aire libre marino, adjetivo marino, y se negaban a dejar de hacerlo porque había un pececito que se comía esos excrementos y servía de alimento a las langostas, que era lo que vivían ellos. Es decir, en este caso no era un problema de índole religiosa, de índole sentimental, era una cosa totalmente económica. Es decir, que la variedad de casos es bastante grande. Pero en el ámbito que yo me muevo, fundamentalmente en Centroamérica, digamos, la escalera está ya más avanzada. Y otro ejemplo que te cuento. Vi una diapositiva que se vio una calle y estaba la oficina haciendo el colector. Esa calle, todas las viviendas tenían letrinas. Pero bastó que hiciera el colector para que todos se comprasen con su dinero la taza del inodoro y lo colocaran. Es decir, que muchas veces también, si tú le facilitas las cosas a la gente lo ve rápido. Es decir, que, oye, tengo la posibilidad de olvidar la letrina y colocar una taza con agua corriente, porque ya hay un colector que me lleva el agua 20 metros más allá a una pequeña depuradora, rápidamente cambió el chip y colocó. Era muy divertido ver la gente, tú con la obra y la gente ya cargando con la taza del inodoro para colocarlo en casa. Sí, no, la verdad es que de historias sobre el terreno, de lo que te imaginabas a lo que ves y a las realidades, distan mucho, ¿verdad? Sara, comentábamos antes de comenzar una experiencia que te comentaba que habíamos tenido en Bolivia, ¿verdad? Que teníamos un proyecto junto con UNICEF y, bueno, eran unas letrinas secas sobre las cuales, después de hacer tus necesidades, tirabas un poquito de ceniza, ¿vale? Entonces se secaban y digamos que la cosa quedaba bastante higiénica, de alguna manera. Bueno, la sorpresa fue que durante meses y meses no se usaban. Y a mí me lo explicaban como anécdota y la respuesta era tan sencilla y tan complicada, volviendo otra vez al tema cultural, y era porque para ellos las cenizas era algo sagrado, ¿no? Entonces van a tirar algo sagrado sobre algo sucio como son los excrementos, ¿no? Seguro que en Bolivia, en la etapa que ahora creo que no puedes estar por la zona, pero seguro que en tu etapa por ahí has tenido experiencias de este tipo. ¿Cómo se solventan, cómo se solucionan, cómo se tiene que atacar el acceso al saneamiento teniendo en cuenta todas estas características, ¿verdad? Pues yo creo que volvemos a lo que estamos diciendo todos, ¿no? Necesitamos gente local, necesitamos estar en contacto con las raíces de la zona porque no podemos entender como visitantes las partes más profundas de dónde vienen las cosas, ¿no? Yo en saneamiento en Bolivia, como te comentaba, no he llegado a trabajar tanto, he trabajado más en temas de agua, pero sí hemos trabajado en sensibilización. Y por ejemplo, estábamos
estábamos programando, estábamos preparando todas las reuniones que íbamos a tener con gente, en este caso era en Potosí, con técnicos de diferentes zonas, las EPSAs, que son las empresas que llevan agua, no legales, no ilegales, ya sabemos cómo es esto, pero las que se ocupan del agua en las comunidades. Y yo había preparado los materiales. Y cuando estaba preparándolo, por suerte, con gente local de la zona, me comentaron, bueno, ¿y quién va a comprar las hojas de coca? A ver, es, como todos sabemos, no es una hoja más, cualquiera, como el té en este caso. Y dije, pero o sea, ya tenemos fracciones, ¿no? Y me dijeron, no, es que no vamos a poder, o sea, no vamos a conseguir llegar a ningún acuerdo, nadie se va a quedar suficiente tiempo, no van a querer colaborar si llegan y no tenemos unas hojas de coca para echar en el té. O sea, esto es así. Y si yo no llego a estar en contacto con gente, ya no de boliviana, porque yo estaba trabajando con gente boliviana, gente que estuviera acostumbrada a la zona rural, ya hubiéramos entrado por mal ojo, ya nuestras relaciones hubieran costado el triple para ponernos en contacto. Y como comentaba Catherine, ¿no? Encima llego yo a decirles que tienen que dejar de defecar al aire libre, como, yo qué sé, como en el caso de Nepal, ¿no? Que acabó siendo una identidad cultural. Son muchos los detalles, como tú comentabas, los de las cenizas, o en este caso esto, son muchos los detalles los que se nos pueden escapar y es demasiado fácil. Está claro. Me gustaría incorporar el tema del COVID vinculado, por ejemplo, también con género, ¿no? Ha salido en un par o tres de presentaciones realmente la relación directa que hay entre la falta de saneamiento y género, ¿no? Hay un dato que es bastante potente, y es que antes del COVID las mujeres tenían un 4 más de posibilidades que los hombres de vivir en extrema pobreza. Con el COVID el porcentaje aumenta y se estima que de los 435 millones de mujeres que vivirán en condiciones de extrema pobreza, creo que son con menos de $1 al día, el año que viene 47 millones lo hayan hecho por culpa de la pandemia, ¿verdad? ¿De qué forma la pandemia está afectando gravemente no solo a la gente que tiene una falta de saneamiento, sino a todos aquellos proyectos que tenían que dotar de saneamiento a todos aquellos millones de personas que no tienen y que se han tenido que parar? ¿De qué manera están vuestras organizaciones subsanando estas dificultades y cómo creéis que están afectando directamente a la gente con ya grandes dificultades en acceso al saneamiento? Aquí ya os dejo disparar el que quiera lanzarse al ruedo. Y si no disparo, va David, cuéntame. Bueno, yo creo que obviamente la pandemia nos afectaba a todos, ¿no? Y a todas las organizaciones y al trabajo de todos. Por suerte en África subsahariana, pues el impacto no ha sido tan fuerte como se temía, ¿no? Pues por una vez las cartas han venido dadas de otra forma, ¿no? Y pues por ejemplo en el caso de Mozambique, aunque sí, obviamente, bueno, el estado decretó el estado de emergencia, medidas de protección pues similares a las que puede haber aquí, pero bueno, por suerte no está afectando tanto, ¿no? Aún así, nos ha afectado a las organizaciones pues, desde el punto de vista operativo, lógicamente, ¿no? El hecho de no poder hacer reuniones, por ejemplo, con más de 10 personas, hemos tenido que adaptar pues las actividades, las formaciones, etcétera. Pero lo que sí que ha hecho ha sido poner de relieve la importancia de acceder del acceso al agua y al saneamiento, que todos sabíamos, pero que se ha puesto como todavía más en primer plano, ¿no? Tanto a nivel comunitario como en las escuelas. Y recuerdo que cuando se estaba discutiendo casi en el primer momento, digamos, de la pandemia, en marzo, en abril, si iba a ser posible o si iba a ser necesario un confinamiento domiciliar en los países en África subsahariana, similar al que se estaba adoptando en Europa, uno de los elementos clave del debate era la imposibilidad de hacer un confinamiento de ese tipo en muchos países de África por el hecho de que no tienen agua cerca de las casas, ¿no? Y no podías confinar a la gente en su casa si no podían tener acceso al agua, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso ha sido un aspecto en cierto modo positivo, ¿no? Que ha puesto de relieve esa situación y, como comentaba antes también en las escuelas, el hecho de que el programa de vuelta segura a las escuelas requiera el que cuenten con agua y con saneamiento, pues ha hecho también que el gobierno, en cierto modo, pues sienta más presión, ¿no? Y se ponga un poco más las pilas. Sara, perdona, Nadia, que quería comentar primero con Nadia, porque nos ha afectado directamente a algunos de los proyectos que tenemos con vosotros, que se han visto parados por el confinamiento. ¿Nos puedes explicar un poco cómo está siendo, cómo ha sido hasta ahora la afectación en cuanto a confinamiento domiciliario, pero no puede ser porque se encuentran con características parecidas a las que dice David, gente que no tiene una letrina, que no tiene agua, que tiene que salir, que no tiene
dinero con el que comprar lo que va a comer mañana, pero al mismo tiempo no pueden salir. ¿Cómo se está gestionando todo esto? Bueno, pues realmente la COVID en India tenemos que hacernos la idea que más o menos hubo un confinamiento hasta finales de agosto, ¿vale? Las escuelas aún no están funcionando y aún no sabe el gobierno a partir de cuándo empezarán a funcionar las escuelas. Entonces nosotros sí que nos vimos con la obligación a partir de marzo suspender todas nuestras intervenciones, más que nada porque el país estaba totalmente cerrado, no había ningún movimiento posible. Los casos no están aumentando porque empezaron a aumentar los casos en la India a partir de junio-julio, que fue un poco al revés nuestro. Pero es verdad que en los momentos previos, en los momentos que nosotros aquí estábamos muy confinados, de marzo a junio, pues fue un momento muy duro y muy crítico en India. Fue un momento de emergencia, casi os diría, porque bueno, pues estaba todo cerrado. La gente sí que no podía salir de sus casas y entonces, claro, aquellas personas que viven en cabañas de chapa de 2x2, pues es que es muy difícil y además a 40 grados, que es lo que hacían en aquel momento porque era el verano, era justamente el verano, ¿no? Pues fue realmente terrible, ¿no? Terrible. Y lo que tú además estás añadiendo, ¿no, Carlas? No había comida, entonces aquí nosotros lo que hicimos fue suspender casi toda nuestra intervención y nos dedicamos con otras organizaciones y también con el gobierno, ¿no? Pues bueno, pues a intentar proveer de servicios mínimos, de comida, trabajar con las artesanas para confeccionar mascarillas. También en nuestro hospital de Batalapalli empezamos a confeccionar los geles que fuimos distribuyendo y poca cosa más. Es decir, todo el tema del saneamiento, pues bueno, pues fue realmente muy complicado y los proyectos, pues bueno, ahora poco a poco están retomando, pero veremos qué pasa, porque nosotros aquí estamos viviendo nuestra segunda ola, ellos dentro de poco empezarán a entrar en su invierno, entonces, bueno, habrá que ver, es un poco una incógnita todo esto, ¿no? Pero realmente muy difícil, ¿no? Y también sí que quería añadir, ¿no? También volviendo, ¿no? con el tema de las mujeres, ¿no? Al final las que más sufren o los colectivos que más sufren es, por un lado, en este caso en la India concretamente, son los jóvenes, los niños y las niñas que no pudieron cerrar su curso escolar porque cerraron las aulas en marzo, tenían que retomar en junio, estamos a finales de noviembre y aún no han retomado. Y luego también las mujeres, pues realmente el impacto hacia las mujeres, sobre todo mujeres embarazadas, pues que difícilmente podían ir a los hospitales, ¿no? A parir, porque estaban o todos cerrados o únicamente centrados a COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación pues complicada. Catherine, vosotros que estáis en diferentes partes del mundo, ¿cómo estáis viviendo esta afectación del COVID, que se está alargando ya tanto, en los diferentes proyectos que estáis desarrollando? Bueno, cuando comenzó el confinamiento, marzo, abril, mayo, nuestras actividades también pararon en la mayor parte de los países en donde tenemos intervención, o se ralentizaron, digámoslo así, porque había cosas que ya venían en curso y se estaban, digamos, lo que se podía continuar, se continuaron. Bueno, nosotros tenemos también proyectos educativos y hay zonas o hay países en donde en las escuelas o en los colegios los niños tienen acceso a su comedor escolar y normalmente es la única comida que tienen en el día. Entonces, al haber confinamiento, al cerrar escuelas y todo este tipo de cosas, estos niños y niñas, la situación para ellos es extremadamente crítica. Súmale también que, por ejemplo, algún tipo de trabajo, de alguna cosa que pudieran hacer las mujeres cuando hubo confinamiento, se quedaron sin esas posibilidades. Entonces bueno, si pasa en España, todo lo que está pasando en los bancos de alimentos y todo ese tipo de cosas que imagínate lo que puede pasar en los contextos en donde nosotros estamos trabajando. La vulnerabilidad de la población está aumentando y no tenemos, digamos, posibilidades, o sea, podemos tener acciones puntuales, pero no sabemos cuándo esto pueda cambiar para ellos. Entonces es muy complejo.
Está claro, sí, es complicado. Retomando el tema del Swachh Bharat, el India limpia del gobierno indio, y cogiéndolo un poco como base, me gustaría comentar si veis que el tema del saneamiento está en la agenda gubernamental de la mayoría de países. Juan José, ¿cómo lo ves? Tú has comentado también el tema de financiación municipal, si no recuerdo mal, ¿verdad? Una, está en la agenda de los países. Dos, dedican la financiación que se debería, no dedican nada, dedican algo. ¿Cómo veis este tema? Ahora sí. En la zona que yo me muevo, fundamentalmente Centroamérica, evidentemente sí está en la agenda. Y lo que es mucha cooperación internacional, fundamental. Hay también una pequeña salvedad, esa cooperación, a mi entender, es un poco más coordinada. Estamos volviendo locos a los usuarios de los servicios, cada uno colocando la tecnología que queremos colocar. Entonces nos encontramos prácticamente una planta de Carrión en los países con muchas tecnologías diferentes y también hace falta un poquito de... Imagino que se irá cambiando cuando tengamos técnicos formados en el país que sean capaces de decidir pues por aquí sí o por aquí no. Pero es un tema importante porque ahora vas y te encuentras un manual de sistema de tratamientos y cada cooperación, pues ese es el mío, muy bien, pero a lo mejor llega el momento de que el propio país decida, pues mira, esto o aquel. Es interesante. Antes de que se me olvide, hay un par de preguntas y están poniendo preguntas en el chat también y hay preguntas también para que no se quedasen sin responder. Sí, pues lanza. No, aquí hay una primera que está para mí, así que es muy rápida. Aprovecho para deciros que esto no es un toma y daca mío contra cada uno de vosotros. Aquí esto es un batiburrillo. O sea, estaré encantado, o estará también la gente que nos ve encantados, de que cada uno vaya diciendo sus opiniones, si tiene algo que aportar. Si ve alguna pregunta en el chat y quiere levantar la mano y comentarlo, encantados, ¿eh? Yo es que no las tengo activadas, las preguntas en el chat. Pero estaremos encantados de irlas escuchando y respondiendo. Bueno, la que hay en el chat, la primera es simple de contestar, simplemente pregunta por la posibilidad de acceder a los libros que he mencionado y como comenté, las referencias se las paso y hago y las colgará cuando cuelgue el vídeo de la presentación. Y luego en el chat si aparecen algunas preguntas, fundamentalmente hay gente buscando información también del tema de fosas sépticas y demás. Y, bueno, yo lo que puedo hacer también es dejarle mi correo electrónico y que me escriban directamente. Es muy simple, jjsalas@centa.es. Me escriben y yo le mando la información disponible, sin problema. Vale, repito, cualquiera puede intervenir en cualquier momento. O sea, poca educación en ese sentido, Quería comentar otra cosa a nivel más quizá de construcción, aprovechando lo que dices del manual, más de construcción de letrina. Por ejemplo, Sara, lo suelto también al resto, pero si pudieses enumerar algunas de las características que crees que debería tener una letrina para que tuviese un correcto funcionamiento, que fuese sostenible en el tiempo, que fuese usada por la gente, que fuese higiénica, saludable, digna, etcétera, etcétera. ¿Se te ocurren algunas características así generales o comunes que se me ocurren, ahora mismo me pillas con la cabeza más pensando en inclusión y seguridad, ¿no? Entonces se me ocurre que el acceso tiene que ser visible. Sí puede ser que el de los hombres no esté necesariamente al lado o que desde luego que no estén comunicados para que las mujeres se sientan seguras al pasar. Idealmente que la parte de abajo se pueda ver los pies para ver si hay alguien, aunque obviamente que se pueda cerrar bien. No hace mucho me llega... El otro día, en una charla, no recuerdo si era con... No recuerdo de quién era, pero nos decían en un país que precisamente no les gustaba para nada que estuviese abierto abajo. Mira, qué curioso. Pues entonces a lo mejor deberíamos preguntarles. Mi experiencia... Pero al mismo tiempo tiene que haber algún tipo de rejilla de ventilación abajo, porque si no, no consigues la ventilación cruzada. Con lo cual, ya sea en la parte frontal, en un lateral o en la parte trasera, en algún sitio tiene que haber algún tipo de ventilación. Pero sí, continúa, disculpa. No hay problema. Vi no hace mucho unas compañías que estaban trabajando en ese tipo de proyectos también, habían hecho una publicación en la que recomendaban la instalación de unas barras muy sencillas, como las que vemos normalmente para minusválidos en nuestros baños, y comentaban que eso, así fuera una en la pared o una a cada lado, ayudaba mucho, por ejemplo, a las mujeres embarazadas que tienen muchos más problemas en apoyarse,
supongo que casi todas las mujeres presentes nos han enseñado, incluso desde pequeñas, a no apoyarte en los baños cuando vas, a los baños públicos. Pues imaginémonos en otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que esto sería lo que me viene a la cabeza. Obviamente desde el punto de vista ingenieril ahí tendría más, tendría más cosas que ver, pero así a voz de pronto yo diría que esas son más. Pues mira, aprovecho para pasar la pelota a Vasco. Vasco, todas las letrinas que estamos construyendo, en general los que nos dedicamos a esto, ¿cumplen, crees, las características mínimas indispensables? Pues lo que comentaba Sara y algunas otras, como por ejemplo he visto que en muchas de las vuestras tenéis una rampa de acceso para gente con movilidad reducida, que eso me parece espectacular, porque realmente se ven muy pocas letrinas en los países en los que tienen carencia con este tipo de accesos. Entonces, aprovecho, te hago esta pregunta, si crees que en general las letrinas que estamos construyendo cumplen con todas estas garantías. Y te paso también una pregunta de Mauricio Villagra, que nos dice si creen adecuado que en los casos en los que familias no se conectan a un sistema de alcantarillado público, si sería adecuada esta estrategia de realizar las instalaciones internas para garantizar la conexión. Complicado. Bueno, yo ya avanzo que esto es complicado. De momento te diría la primera pregunta, que es características generales de las letrinas. Si crees que las estamos siguiendo o no. Vale, bueno, antes de contestar esta pregunta, quería también comentar un poco en relación al impacto de COVID para el sector de... Sí, así nos puedes dar visión también desde Mozambique. Fenomenal. Vale, gracias. A nosotros, como decía mi compañero David, que nos ha afectado mucho el COVID, pero desde el sector de saneamiento, del agua y saneamiento, tenemos una visión de que el COVID ha sido una oportunidad de poder hacer este despertar desde las autoridades públicas, así también como la población, sobre la necesidad de tener las infraestructuras de agua y saneamiento adecuados para su vida. Porque 70% ou mais de 80% de escolas moçambicanas não têm condições de volta agora se faz uma análise das condições de água e saneamento. Isto está a dificultar que os alunos ou os niños volvam a ter classes. E com esta problemática, ha despertado um pouco esta necessidade de se reverter um pressuposto considerável para a solução desta necessidade que é importante nas escolas. Então, nós vemos a pandemia como uma oportunidade. Infelizmente, é uma situação que afeta a los demais países muitíssimo e de uma forma precária, pero olhando mais para o setor de saneamento, colocamos isto como uma oportunidade para esta necessidade de que se haja um pensamento mais profundo para a solução de los problemas de saneamento. Em relação a Disculpa, Didi, sigue. Sí. En relación a la cuestión en que me colocan, yo creo que lo básico siempre se intenta garantizar en todas las metodologías que se implementan de las letrinas, pero es verdad que las comunidades ou os países que muitos de nós outros trabalhamos, se algum exemplo de Moçambique, são muito heterogêneos. Cada um tem suas necessidades, aquilo que crê que poderia ser mais confortável ou mais seguro. Então, o mais importante é que toda a metodologia tem que ser trabalhado desde a base com as comunidades beneficiárias. Eu não sou muito
de acuerdo con los estándares, ¿no? Con modelos estándares, ¿no? Porque yo creo que cada comunidad tiene sus necesidades. Entonces es importante siempre para solucionar un problema en particular hacer una metodología baseada con las necesidades de cada comunidad, tendo en cuenta también su posibilidad de adquirir en términos de presupuesto o también de accesibilidad a los materiales que pueda construir esta metodología de latrina. Está bien. No iba a decir, como siempre, donde los europeos ven los problemas, tantos ejemplos en África, en muchísimos sitios, ven soluciones, oportunidades y siempre con un punto de vista que nos haría falta muchas veces aquí de optimismo y de ver soluciones en lugar de, o además de los problemas, ¿no? Lanzo la pregunta a ver quién se quiere mojar con este tema con el que nos Carlos, te interrumpo, solo una cosa en sí, relación por supuesto, David. con lo que estábamos hablando y con lo que estaba diciendo Vasco. Yo creo que es también muy útil, además de esa aproximación desde, ¿no? Cuando hablamos de qué elementos, qué características tiene que tener una letrina, ¿no? Que bueno, se podría hablar de que el básico tiene que ser que sea una losa lavable, ¿no? Para evitar ese contacto con las heces y evitar la contaminación. Pero hay muchas otras cuestiones que hay que tener en cuenta y lo que puede ayudar a nosotros, de hecho, nos ayuda y mucho es el enfoque de derechos y el ver precisamente esos aspectos desde la lógica del enfoque de derechos y desde las categorías del derecho humano al saneamiento, ¿no? Desde la aceptabilidad, ¿no? Y lo hemos hablado antes, ¿no? En muchos casos, la calidad de los servicios, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene lógicamente una interpretación, hay que trabajarlo con ese enfoque, ¿no? De trabajar con las comunidades, con las autoridades locales, que son los titulares de obligaciones, y por eso es necesario utilizar, o es muy útil utilizar esas gafas, ¿no? Por hacer un poco de promoción, ¿no? Del enfoque de derechos, que creo que es muy útil, solo eso. Absolutamente, absolutamente. Os comentaba, a ver si alguien quiere contestar a esta pregunta. Comenta Mauricio Villagra que sobre el tema de convencer también hay casos en los que las familias no se conectan a sistemas de alcantarillado público. Si creéis adecuado que la estrategia de primera línea sea realizar las instalaciones internas de la vivienda para garantizar la conexión. ¿Hay alguien que quiera comentar algo al respecto? Bueno, a mí me venía también una idea, ¿no? Con esa pregunta, no respondiendo directamente a lo que pregunta, que bueno, sí puede ser pues, una posible estrategia, sino en relación con lo que hablábamos también de los subsidios o de la financiación, ¿no? Cuando hablamos del saneamiento on-site, domiciliar, o a través de letrinas, la carga, digamos, el coste de las letrinas se está trasladando completamente a la familia, ¿no? A la parte privada, por decirlo así, no a la administración pública. Cuando hablamos de agua, normalmente sean bombas manuales o sean redes de distribución, la financiación es pública o la financiación tiene que partir, ¿no? de una iniciativa pública o privada, pero no de las familias. El ejemplo que ponía antes Juan José, yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Que cuando se colocaba el colector, es decir, una financiación, había un impulso, una financiación pública, ya las facilitaba que las familias hicieran esa transición, ¿no? Y que colocaran o mejoraran o subieran en la escala de saneamiento y colocaran un sanitario. Por lo tanto, no es solo que el saneamiento sea el hermano pequeño y que reciba menos atención o menos financiación, es que además se le pone una carga mucho mayor a las familias que el sector del agua, ¿no? Cuando hablamos de infraestructuras de agua, que me parece importante también reseñarlo. Y eso afecta mucho más a la población rural, que es la que por lo general no puede contar con redes de alcantarillado, que a la población urbana, que sí que la tiene, claro. ¿no? Con lo cual afecta más a quienes menos recursos tienen. Sí, siempre la población rural habitualmente es la que sufre más este tipo de carencias y donde habitualmente no se pone tanto el foco, ¿verdad? Os preguntaría, ¿cuál creéis que debería ser el papel del sector privado en el acceso al saneamiento? Más allá del gubernamental, tercer sector, ¿el sector privado tiene algo que hacer, tiene algo que decir, tiene algún tipo de obligación, deber, oportunidad? No sé, lo digo de otra manera. Me sorprende que habiendo 4.000... O sea, el sector privado
se puede plantear de dos maneras, ¿no? Se tiene que apuntar al tema de responsabilidad social corporativa, esto sería un tema, y por el otro, un potencial público de 4.200 millones de personas que no tienen saneamiento y que lo necesitan. Al final son 4.200 millones de posibles clientes. Entonces, el sector privado, ¿cómo es que no se lanza? ¿Debería hacerlo de alguna manera? ¿Qué pensáis al respecto? Juan José, va. La pregunta es difícil de contestar. Es difícil y todo el mundo se ha quedado callado dando. Pero bueno, tú sabes que el sector privado se mueve por rentabilidades y evidentemente, pues si no se mueve todavía, no le verá la punta al tema. No le ve. Sí, pero bueno, los grandes negocios siempre han sido de gente... pero son muchos años ya. Sí, si yo no decía algo así como no te preguntes lo que el público te pide, sino lo que tú quieres que el público te pida. Algo así creo que... pero es un problema que viene de muy antiguo y hasta ahora no ha habido esa iniciativa que tú estás contando. Es decir, algo tiene que haber. El problema está ahí, las cifras están ahí, se repiten machaconamente, tantos miles de millones de personas sin acceso a saneamiento. Y como verás, en el sector privado no hay mucha actividad al respecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, quizá por añadir algo más a eso. Yo creo que, totalmente de acuerdo con lo que decía Juan José, obviamente no es un mercado rentable, o al menos el sector de saneamiento rural no es todavía rentable y por eso no están las empresas ahí, o las grandes empresas, o las empresas de fabricación de sanitarios, aunque sí que hay iniciativas, en algunos casos también con financiación del Banco Mundial, otras agencias, que han intentado hacer sanitarios más sencillos, de bajo coste, de plástico, losas con trampilla que no necesiten agua, ¿no?, para utilizar como sifón hidráulico, por ejemplo, pero muchas veces se topan con los problemas luego de la cadena de suministros, ¿no? Y ahí quería hacer referencia también a que el sector privado no es solo las empresas o las grandes empresas, sino también el sector privado local, ¿no? Y ahí sí es importante y tienen un papel clave, por ejemplo, los albañiles, los artesanos, los almacenes de materiales de construcción. Nosotros, con un ejemplo muy concretito, lo hemos visto en uno de los proyectos, ¿no? El hecho de que facilitar a través de un contrato con un propietario de un almacén de construcción el que construyera un almacén más cerca de la población, en un puesto administrativo, eso hizo, cambió totalmente, redujo los precios y facilitó que muchas más familias pudieran acceder a esos materiales, y no solo para las letrinas, sino también para mejorar su vivienda. Entonces, cuando hablamos del sector privado, también el sector privado local es clave, y además eso ayuda a que se creen puestos de trabajo en los países, ¿no?, y en las zonas rurales. En el momento de cambio de escala, en el momento de cambio de letrina, ya algo mínimamente más avanzado, llámese un biodigestor, llámese un biofiltro aplicado, ya aparece el sector comercial, el sector privado. Y tienes cantidad de casas comerciales vendiendo equipos. Pero tiene que dar el salto ese de la letrina al siguiente paso. ¿Y cómo se da ese paso? El tiempo, evidentemente, el tiempo lo está dando. En los ejemplos que mostramos de nuestra actuación en El Salvador, con los 5 modelos, un modelo era ese. Ir dotando donde se podía y poco a poco, tampoco no la ha sofisticado. Es decir, en vez de tener la porquería concentrada debajo de tu letrina, la estás conduciendo a un tratamiento que está 20 metros más abajo y estás sacando fuera de casa. Ya estás cambiando la cosa, y a partir de ahí ya sí empiezas a encontrar equipos diferentes de tratamiento, y empieza el sector privado a comercializar equipos. ¿Y todo esto lo veis más con empresas locales, multinacionales que tienen la posibilidad de producción a nivel mundial? Fundamentalmente empresa local, aunque también hay, ya te vuelvo a repetir, yo te hablo de... hay un elemento que se emplea bastante en Centroamérica, que es el biodigestor, que viene a ser una especie de fosa séptica mejorada de todos los tamaños, y hay multinacionales que están vendiendo los sistemas estos. Sara, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo desde el punto de vista más de la academia, en el que también he estado
en el que he estado relacionada, ¿no? Yo las grandes inversiones que he visto a nivel de saneamiento vienen de grandes fortunas como los Gates, ¿no? Es verdad que se ha dado un gran empujón a la investigación de letrinas, bueno, letrinas de los toilets, los smart toilets en los últimos años, porque desde la Fundación Gates se puso mucho dinero para buscar unas tecnologías que se pudieran... El modelo que estaban planteando era una especie de alquiler, que de hecho ya han habido pilotos, hay muchos papers, hay varios que se han probado en Sudáfrica. El modelo es básicamente de prestarlo, o sea, no necesitan una red de distribución, no necesitan fosas sépticas, etcétera, no necesitan energía, pero necesitan un mantenimiento. Un mantenimiento que las premisas eran que fuera de menos de $1, el coste fuera de menos de $1 al día, ¿no? Entonces, idealmente lo que ellos habían planeado era hacer un tipo de red de suministro en el que dejaran los toilets en cada casa y cada cierto tiempo tendrían que ir un técnico a cambiar los filtros y regresar. Que yo sepa, hay 3 que han salido adelante, uno creado aquí mismo en Crenfield, otro creo que es estadounidense. Hay gente que tiene muchas esperanzas en esto. Nosotros que estamos en campo sabemos lo complicado que es. Y lo complicado que es que estas cosas lleguen y que luego el suministro vaya a ir hasta las aldeas que yo he visitado en Potosí o los lugares en los que vosotros estéis trabajando. Pero este es el salto que yo he visto en el que como que se vende que la tecnología es un paso adelante. Vamos a ver. Hemos estado en relación con ellos. De hecho, una de las reuniones que hicieron, de las primeras reuniones con centros de investigación, universidades y empresa privada, fue en el Roca Barcelona Gallery. Y estuvimos 3 días con ellos, bueno, debatiendo, discutiendo y viendo sus planteamientos, ¿no? Realmente es una gran enseñanza el hecho de que una persona como Bill Gates tenga entre ceja y ceja el acabar con el saneamiento cuando hay tantas enfermedades que... Disculpad, es que tengo aquí mi perro. Sí. Que me pide algo. Y cómo, a pesar de destinar, pues si no recuerdo mal, creo que eran como 300 y pico millones de dólares ¿verdad? Los planteados al inicio, a pesar de toda esa inversión, aún no se ha conseguido lo que se pensaba conseguir, ¿no? O sea, el dinero, evidentemente, es una evidencia, no lo puede todo, ni tan solo una persona con el poder de todo tipo, como Bill Gates, de poder conseguir esto, porque el saneamiento, su principal problema, entre otros, es que no está concentrado, sino que está disperso, como decías, en las aldeas, en los pueblos, en los lugares más recónditos, y hacer llegar allí una solución que funcione en Mozambique, en India, en Sudáfrica y en algunas... y bueno, luego podríamos hablar también de campos de refugiados, porque esta es una temática para hablar en sí mismo, ¿no? Me comentan que estamos ya casi que fuera de tiempo. No hemos tocado demasiado la relación de falta de saneamiento o saneamiento en sí mismo con cambio climático. Suelto la bomba y también os diría casi que últimos 5 minutos de cada uno si quiere comentar algo sobre esta relación o sobre alguna de las cuestiones que hayan surgido durante el debate o ampliar algo que habéis hecho en vuestras presentaciones. Pero bueno, un poco como mensaje final, ¿qué os gustaría comentar al respecto? Sara, ya que te tengo a ti aquí en primera línea, empezamos por ti. Yo que estaba pensando esperarme al final. Nada, bueno, respecto al cambio climático, ¿qué decir? Pues otro reto que se nos viene encima, ¿no? Va a ser muy difícil que los modelos que intentamos hacer para predecir el comportamiento futuro sean fiables. No sabemos exactamente cómo adaptarnos. Desde luego tenemos que ser muy resilientes. El punto de la ingeniería, Juan José ya lo ha dicho antes, tenemos que estar teniendo en cuenta que se pueden dar eventos meteorológicos muy fuertes, como se están dando, de hecho, ahora en Costa Rica, Colombia, es que ya está ocurriendo. Entonces, cualquier cosa que creemos tenemos que saber que puede tener que sobrevivir a estas condiciones. Los recursos hídricos van a disminuir, otra buena noticia a la que enfrentarnos, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, no hay más en ese sentido. Ojalá en unos años nos reunamos y hablemos de esto en el pasado. Último mensaje,
nada, un placer, muchas gracias por este tiempo, un placer estar compartiendo con todos vosotros, con la cantidad de experiencia que tenéis y espero veros algún día en el campo. Catherine, ¿qué nos cuentas como mensaje final? Bueno, lo ha dicho Sara, el tema de cambio climático es para mí resiliencia de todos, porque lo que se viene hablando del tema de agua y saneamiento, la incidencia que podría tener el cambio climático en este sector va a ser, o sea, al final vamos a terminar todos afectados. Si no tomamos las medidas y pues como vamos, entonces pues es resistencia y resiliencia ante todo lo que el mundo nos está planteando. Es como lo mío. Y bueno, igual ha sido muy interesante esta experiencia. Yo llevo muy poco tiempo trabajando en World Vision. Creo que se notó, pero entonces ha sido... No se nota nada. O sea, te iba a preguntar cuántos años llevabas trabajando allí. La experiencia, 5 meses, la experiencia y el escucharlos a todos ustedes ha sido muy enriquecedor. Tenemos la fortuna de que se está grabando, con lo que será maravilloso poder compartirlo con las demás personas y con mis colegas. De mi parte, pues muchísimas gracias y bueno, que haya una segunda, tercera y muchas oportunidades más para poder convocarnos. Un placer, Catherine. Juan José, a ti te voy a decir antes de acabar contigo otro tema, y es las normativas, que me había apuntado que justo habías comentado si saldría en el debate, no ha salido. Te quería preguntar cómo se salvan estas normativas y explicarte una pequeña anécdota que en nuestro mundo también pasa en el saneamiento, y es con una entidad que no hace falta decir cuál y en un país que tampoco hace falta decir cuál. Teníamos un proyecto con construcción de muchísimas letrinas en muchos colegios y nos encontramos con que cuando vamos a verificar la construcción, la pendiente que tenía que haber desde donde se depositan los excrementos hasta donde se tienen que llevar, no tenía la pendiente mínima exigible, que no recuerdo cuántos grados eran, 15-20. Bueno, no la tenía porque la normativa del país decía que la pendiente que tenía que haber era 3%, imagínate cuando tenía que ser un 15%, ¿no? Con lo cual dices, sí, no es que no te permitan trabajar bien, es que están llevando la ruina a su población, ¿no? Esto, que puede ser una tontería o no, en saneamiento, me imagino en otro tipo de planteamiento, ¿no? Me imagino, Juan José, que con esto os encontráis también en vuestro día a día. Sí, eso es lo que te comentaba. Imagínate un país que está haciendo depuradoras muy sencillas y de bajo coste y te exige la eliminación de nitrógeno prácticamente ni como en Europa, para sitios sensibles. Evidentemente tiene que ser un error que se transmite en el tiempo. Y luego otra cosa que nos pasa en Centroamérica es la dispersión que hay. Unos países tan similares, la dispersión que hay en normativa e incluso en términos técnicos. Es decir, hay que hacer manuales para cada país porque no hay una coherencia homogénea en el territorio. Entonces, cada caso hay que tomarlo con paciencia. Y para despedirme, si me permite despedirme, pues nada, un mensaje que queda mucho por hacer, pero hay voluntad de seguir trabajando y pese a todo, feliz día del retrete. Felicidades. Sí, eso seguro. Muchísimas gracias, Juan José. Vasco, ¿qué nos dices desde Mozambique? Bueno, me adhiero también a las intervenciones de los otros compañeros al respecto a los cambios climáticos, que es importante ser muy resilientes, apostar en la resiliencia, pero también apostar mucho en las necesidades de nuestro grupo alvo, ¿no? de los beneficiarios, ¿no? Pensar en la cooperación con una visión más de que viene a resolver un problema que afecta a las comunidades o poblaciones, pero que estas personas, dentro de sus propios medios y condiciones, siempre tienen una respuesta. A lo mejor es una cuestión de explorar estas ideas y conocimiento que tienen y desde ahí plantear una respuesta a sus propios problemas. Y muchas gracias por esta invitación.
Vasco, a ti por estar aquí desde tan lejos. Un abrazo fuerte. David, ¿qué nos quieres decir como vuestro mensaje final? Pues como diría Naomi Klein, que el cambio climático esto lo cambia todo y también cambia lógicamente el saneamiento y habrá que tenerlo en cuenta desde el diseño, ¿no? de los sistemas de saneamiento hasta como decía Vasco ahora, ¿no? La resiliencia de las comunidades. Y puede afectar de distintas maneras, lógicamente, inundaciones o tifones o una escasez de agua, ¿no? Y eso puede afectar también al tipo de sistemas que necesiten más agua y que a lo mejor no lo puedan tener. En relación con eso, bueno, pues que el cambio climático va a afectar a todos, pero va a afectar sobre todo, y está afectando ya más a los más pobres, ¿no? y a las personas o a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar por ahí, ¿no? Reforzando la resiliencia de esos grupos, de esas personas, de esos países y haciéndolo también por cerrar desde el enfoque de derechos que bueno, nos ayuda, ¿no? Precisamente a poner como sujetos, ¿no? A los titulares de derechos y a los titulares de obligaciones a las administraciones públicas como tales, ¿no? Como los responsables también de dotar de esos derechos. Sí, con respecto a eso que decías, evidentemente son los que más lo sufren y los que menos lo provocan, ¿no? Creo que hoy leía un tuit de Greta Thunberg, creo la cifra, si no recuerdo mal, en cuanto a la contaminación por CO2 de aviones, el 1% de la población mundial contamina, bueno, no sé si era el 80% de todos los aviones, ¿no? Con lo cual, unos contaminamos y otros sufren las consecuencias, es la historia de este planeta. Y para acabar con Nadia, ¿qué nos dices? No desde India, pero sí con el punto de vista muy puesto en India. Pues muy puesto en India, ¿no? Como sabéis, la India, sobre todo en la que trabajamos, la India igualmente sigue siendo un país predominantemente agrícola, ¿no? Y que precisa de mucha agua. El cambio climático ya hace años que se viene manifestando, ¿no? Que nos viene advirtiendo, ¿no? Pues con monzones cada vez más erráticos, con sequías más comunes y con una amenaza de cosechas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que bueno, no escuchamos el mensaje hasta que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, a lo que han dicho los compañeros, ¿no? La resiliencia, yo también diría, ¿no? Aprender un poco también de las lecciones aprendidas, ¿no? También porque, por ejemplo, en el caso de la India, ¿no? Pues las capas freáticas ya están tan secas porque han explotado tantísimo los pozos y cavar tan lejos, ¿no? Pues que al final, bueno, pues tenemos el problema ya está ahí, ¿no? Entonces... Es prohibido hacer pozos, de hecho, ¿no? ¿Perdón? No te he escuchado. Pozos, ¿verdad? De hecho, creo. No te escucho. Han prohibido hacer más pozos, creo. Sí, está prohibido. Supuestamente está prohibido, pero bueno, luego hay las mafias y luego sí. Pero una solución que hace unos años parecía como una de las idóneas, ahora ya en principio no se puede hacer. Sí, correcto. Entonces, bueno, pues veremos un poco, veremos hacia dónde va, ¿no? Yo creo que es el gran reto, ¿no? Es uno de los grandes retos también el cambio climático y ver también, pues bueno, pues cómo enfocamos, ¿no? Y cómo nos alineamos de la mejor forma posible. Y nada, y muchas gracias pues también por esta organización, por poder escuchar, tener el placer de escuchar al resto de compañeros y compañeras y nada, y muchísimas gracias. Pues Nadia, Catherine, Juanjo, Vasco, David, Sara y Ana, que nos ha tenido que dejar porque, bueno, tenía otro tema. Muchísimas gracias por vuestra participación. Realmente ha sido una charla súper interesante. Ha sido mi primera moderación de mesa y la verdad es que ha sido muy fácil hacerlo con todos vosotros. A todos aquellos que nos habéis visto en España, en Latinoamérica y en algún otro país, si es que estáis en algún otro sitio viéndonos, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que haya sido interesante la charla y os esperamos en la próxima que volvamos a organizar. Esperamos también que con buenas noticias. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias.